año 1948, hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que habla de manera integral de todos los derechos de las personas. Pero más adelante, hacia los años 60, vamos a encontrar dos cuerpos de derechos humanos, los tratados, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La gran pregunta es, ¿por qué hubo esa división? Esa división es producto de esta época en la cual se daba esta decisión entre estos tipos de derechos, y a algunos países le daban más importancia a unos que a otros. Primero, civiles políticos por encima de los seis, o viceversa. Pues bien, en realidad nosotros en la actualidad debemos entender o debemos tratar de propugnar que esta división se supere. En este esquema que he puesto en la siguiente disciplina está lo que yo entiendo como una democracia, o los elementos de una democracia. Desde mi punto de vista, hay determinados elementos necesarios que una democracia debe tener, y eso no me lo he inventado, por si acaso, esto lo encontramos en la literatura de Derecho Constitucional y de Ciencia Política. Hay un piso, suponiendo de que esto es un edificio, digamos, hay un piso, un pavimento, los elementos de una democracia necesaria. ¿Qué quiere decir necesaria? Que sin ellos simplemente no hay democracia. Un régimen de libertad de derechos políticos, elecciones, no solamente que haya elecciones, sino que tiene que tener ciertos estándares, ciertos presupuestos libres, justas, que haya igualdad en los grupos políticos para competir en pos del ejercicio del poder político. Y que obviamente las personas que votan, que ejercen los derechos políticos, lo hagan libremente y sin restricciones. Esas restricciones con el tiempo han ido, por ejemplo, eliminándose. Antes no podían votar las mujeres, antes no podían votar los analfabetos, antes no podían votar los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y eso se ha venido retirando con el paso del tiempo. En la actualidad, la restricción del sufragio está más relacionada con un tema de madurez. Por ejemplo, menores de edad no pueden votar, o una persona que tenga una discapacidad de tal magnitud, porque hay diferentes tipos de discapacidades, una discapacidad de tal magnitud que le impida poder ejercer adecuadamente estos derechos políticos. Y aquellos derechos o libertades civiles relacionados con el ejercicio de estos derechos políticos. Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Es importante que en una competencia electoral todos tengan una amplia libertad de expresión. Es importante también la neutralidad del Estado frente a estos procesos electorales. Entonces estamos hablando de estos elementos sin los cuales existe una democracia o muy debilitada o no existe. Es por eso que, nuevamente, desde mi punto de vista personal, no basta con decir que el país X es democrático porque ahí se han realizado elecciones. Ese argumento pudo haber sido válido hace 30 años o 40 años, pero desde un punto de vista de una democracia del siglo XXI, definitivamente, si este componente de libertad política no existe, la democracia es sumamente débil, o es una democracia falsa, simplemente no es, ¿correcto? Sin embargo, estos elementos son necesarios, pero no suficientes. Necesitamos algo más para que haya una democracia consolidada. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocimiento de libertades civiles no incluidas en el primer piso de nuestra base, si quieren. Derechos económicos, sociales y culturales, prestaciones que tiene que dar el Estado para que haya una igualdad de oportunidades, un suelo parejo entre todas las personas.
Y también, cuando hablo aquí de derechos fundamentales del futuro, como ustedes saben, los derechos fundamentales a lo largo de la historia han aparecido frente a diversos tipos de afectaciones que históricamente se han dado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 200 años o hace 100 años, no podíamos, o no había una discusión por lo menos relevante respecto de un derecho al medio ambiente sano como derecho fundamental. Hoy, como consecuencia de las graves agresiones de la humanidad al medio ambiente, surge la emergencia de un derecho fundamental al medio ambiente sano. O, por ejemplo, el derecho al agua, que también está relacionado con el tema del medio ambiente. Un derecho fundamental al agua, de manera equitativa y de manera universal. Y a proteger las reservas de agua potable que quedan en la tierra. Un derecho emergente que también se habla de que tenga un rasgo fundamental, un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y otro gran tema que es importante, este segundo piso también se tiene que construir con, esto lo vamos a ver más adelante, mecanismos de control del poder. ¿Por qué pongo la palabra accountability? Es una palabra que van a encontrar en la literatura, en la ciencia política, en el derecho constitucional. La idea de control, la idea de que el que ejerce el poder nos dé una rendición de cuentas. La accountability vertical se refiere a las elecciones periódicas, en nuestro caso, por ejemplo, cada 5 años. ¿Y cómo así hablamos de accountability? Pues, en teoría, si el gobierno no ha hecho bien las cosas, pues ese partido político que estuvo en el gobierno ya no será reelegido en una siguiente elección, ¿no? Es una forma de castigar el mal gobierno. Siempre estamos hablando desde un punto de vista teórico. La contabilidad horizontal, ¿por qué se llama horizontal? Porque no se refiere a un control popular, se refiere a un control de los órganos que ejercen el poder político entre sí. Eso tiene que ver con el esquema de división de poderes. Hay mecanismos de control entre ellos, por eso hablamos de horizontalidad. Y cuando hablamos de una contabilidad social, nos referimos a mecanismos de control ciudadano que van más allá de votar en una elección presidencial o parlamentaria cada 5 años. Por ejemplo, utilizando un derecho novedoso como el acceso a la información pública, es cómo los ciudadanos organizados pueden controlar el ejercicio del poder. Más aún en una sociedad como la del siglo XXI, en la cual información es poder. Quien tiene los medios de información puede tener una ventaja con relación a las personas que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, esta contabilidad social se da en casos distintos a la votación de cada 5 años. En resumen, lo que quiero decirles es que no podemos reducir nuestra idea de Estado democrático a aquel del cual se vota cada 5 años por un presidente y por un parlamento. Estamos hablando de un reconocimiento de derechos, estamos hablando de un control del ejercicio del poder, pero de manera sostenible y de manera permanente. Por ello, cuando hablo de un sistema constitucional como un Estado democrático de derecho, estoy hablando de control del poder. Con otras palabras, lo que tiene que quedar claro es que Constitución igual control del poder. Es fundamental. Entonces las constituciones tienen que diseñarse de tal manera que estos controles del poder sean eficaces. ¿Qué elementos básicos tenemos entonces para un diseño constitucional de una democracia como la que les he recitado? Bueno, primero reconocer derechos fundamentales, ¿no? Y esto es muy importante porque no basta decir que en la práctica una persona ejerce su derecho y nadie lo molesta. Eso genera una gran incertidumbre porque no te pueden molestar hoy, pero te pueden molestar mañana. Pueden dejar que el ejercicio de tu derecho esté sin cortapisas
que nadie lo afecte, pero esa situación, en la medida en que no está formalizada en un instrumento jurídico, puede cambiar. Y puede cambiar de manera arbitraria. Entonces, el reconocimiento, la positivización, si quieren, por llamarlo de alguna manera, de los derechos fundamentales en una constitución es algo muy importante, ¿no? Claro, podemos establecer el contenido de los derechos, por ejemplo, a través de la jurisprudencia, pero esa jurisprudencia es tan importante como plasmarlos concretamente en un texto constitucional. Reconocimiento de derechos fundamentales, división del poder político, pero no basta la división, sino basta el control, el control del poder. Ahora, el principio de la Constitución históricamente ha sido creada para controlar el poder político, ¿correcto? Pero, si entendemos que los derechos fundamentales no solamente deben ser respetados por el Estado, sino por todas las personas en general, de cualquier agresión, la Constitución también tiene que ser un instrumento que establezca límites a manifestaciones del poder que van más allá del Estado. Es lo que en la literatura ustedes van a encontrar con el nombre de poderes humanos. Por ejemplo, los grupos económicos de envergadura, los medios de comunicación, las iglesias en algunos casos, y digo iglesias en plural, porque ya no estamos hablando solo de una iglesia tradicionalmente, sino de otras denominaciones cristianas que ahora han adquirido bastante presencia en la arena política. En el caso del Perú, es un fenómeno que se está dando, pero con más intensidad en otros países, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Centroamérica. La incidencia, por ejemplo, de políticos evangélicos es notable. Y no tiene nada de malo, ciertamente. El problema es qué pasa cuando las creencias religiosas tratan de entrar en el esquema del Estado constitucional. Por ejemplo, un politólogo me contó en un evento que hubo aquí en la Universidad Católica hace dos meses, un evento de ciencia política, que en el Brasil había un diputado federal evangélico que quería que se cambie la constitución brasilera y se diga que el poder ya no emana del pueblo, sino el poder emana de Dios. Perfecto, nosotros podemos tener una creencia determinada y podemos entender que hay una guía o orientación de Dios en nuestras vidas, pero el poder emana del pueblo es un paradigma de un Estado democrático, ¿no? Poner que el poder emana de Dios es en realidad de pronto regresar a tiempos premodernos que ya hemos atravesado. Pero en fin, lo que quería decirles en realidad era que la Constitución es un instrumento de control del poder político y de poderes fácticos. En los medios de comunicación, recuerden las noticias de estos últimos días, cuán poderoso es un medio de comunicación, a qué niveles puede llegar a tergiversar informaciones, ¿no? Los acontecimientos de los últimos 2 días son un ejemplo claro de este tema. Quiero citar aquí a un autor que me parece fundamental en los estudios de derecho constitucional y que todavía tiene vigencia, es Karl Lowenstein. Es un jurista politólogo alemán que ha fallecido, pero que tiene un texto que me parece muy importante de leer porque está vigente. Muchas de sus tesis están vigentes. Teoría de la Constitución, que en realidad el título original, como pueden ver ustedes ahí en inglés, es el poder político y el proceso gubernamental de 1957. Digo que Lowenstein es importante porque es una persona que una aproximación crítica desde el punto de vista de la ciencia política con relación a las instituciones constitucionales. Y es de mucha actualidad. Y bueno, una cuestión adicional es que lo tenemos traducido del inglés. A veces hay problemas cuando nosotros leemos traducciones al castellano de juristas alemanes, pero que escribieron en su lengua materna, en alemán. Es bastante complicado y a veces es muy nebuloso y oscuro. Pero leerlo incluso en inglés es bastante sencillo y la traducción también es bastante clara.
Entonces, el nuevo se quiere rescatar su clásica división de las constituciones en constituciones nominales, normativas, semánticas. Entonces, ¿qué es una constitución normativa para la OIT? Esta definición es muy importante porque está muy relacionada con lo que he dicho antes. Las normas constitucionales dominan el proceso político, o a la inversa, el proceso de poder se adapta a las normas de la Constitución y se somete a ellas. Entonces, ¿qué importante es esto? Una constitución será una constitución que sirva a los propósitos de una democracia si logra que el proceso político se encauce a través de sus disposiciones. La pregunta es si eso pasa en nuestro país o en otras democracias de América Latina. En muchos casos, ¿no? Entonces, este es el gran reto del derecho constitucional, creo yo. Que el diseño de una constitución se establezca y se perfeccione en el futuro para que este proceso político no se nos vaya de las manos. Esto es muy importante. Porque si el proceso político se nos va de las manos, pues simplemente tenemos una constitución nominal, de nombre. O también se puede dar otro fenómeno de constituciones semánticas. ¿Cuáles son estas? Son las que se dan cuando hay un status quo político, autoritario, ciertamente, que simplemente precede al proceso constitucional, o constituyente si quieren. Ese status quo se trata de formalizar el texto constitucional. Y como es un status quo autoritario, será una constitución de rasgos autoritarios. Bueno, ahora sí pasamos al segundo tema, que es importante para poder ubicarnos en el tercer y último tema, que es el tema en el cual nosotros vamos a precisar ciertas cosas relacionadas con las reformas políticas que son indispensables. Es un tema de actualidad y que está en ebullición entre este año y el otro año. No porque vayan a haber reformas políticas, sino porque vamos a ver cuáles son las consecuencias de no haberlas hecho. Entonces, la Constitución divide el poder político de manera funcional y terrenal. El poder absoluto no es propio de una democracia, sino de una autocracia, de un régimen dictatorial. Y a lo largo del tiempo, desde hace 200 años hasta ahora en el siglo XXI, ya nos hemos quedado pues en esta división tripartita del poder, ¿no? De tres funciones del poder político divididas en el poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo, que las ejecuta y que ejerce el gobierno, y un poder judicial que se encarga de resolver los conflictos jurídicos. Nosotros ya debemos entender que esto ha evolucionado. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso del poder judicial, hay sistemas constitucionales, entre los cuales el nuestro, donde las controversias jurídicas en materia constitucional ya no las ve el poder judicial o no las ve en última instancia en todo caso. Y por eso en algunas democracias, en la nuestra también, desde hace mucho tiempo existen órganos judiciales ad hoc, los tribunales constitucionales. Por algún momento de nuestra historia se decidió que los fiscales sean autónomos y no sean meros agentes que formen parte del Poder Judicial. Entonces nuestra Constitución ahora establece un Ministerio Público autónomo. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, hay ciertas funciones de control, de regulación, que tienen autonomía, como por ejemplo la función de control, Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco Central de Reserva, etc. Son órganos constitucionales dotados de autonomía por nuestra Constitución actual. O por ejemplo, este esquema no es del todo exacto, pero la Defensoría del Pueblo en los países europeos nace como
un comisionado del Parlamento para poder controlar a la administración que está por debajo del gobierno, administración del Poder Ejecutivo. En nuestro caso, la Defensoría del Pueblo nació como un órgano autónomo. Antes, en la Constitución del 79, la Defensoría del Pueblo se ejercían funciones de la Defensoría del Pueblo en el Ministerio Público. De alguna manera, hay también una suerte de lanzamiento de aquí del Ministerio Público, pero estamos hablando de otro órgano constitucional autónomo. Y en el caso, por ejemplo, de los órganos electorales, en el pasado, en el siglo XIX, el tema electoral era básicamente visto por el Poder Legislativo, luego lo vio el Poder Judicial en algún momento, y en el siglo XX ya tenemos órganos autónomos en materia electoral. Jurado Nacional de Elecciones, creado en los años 30 del siglo pasado, que también se encargaba del registro civil, del registro electoral y la organización del proceso electoral. Pero en la actualidad hay una OMPE, hay un premier reconocido por la Constitución, donde la función, casi toda la función de organización de los procesos o funciones administrativas en materia electoral la tiene la OMPE, y RENIEC, como saben, es el registro de identificación que sirve para identificarnos en general. Ya no existe la antigua libreta electoral, que en realidad no solo servía para que nos votemos, como su nombre lo indicaba, libreta electoral, sino era una cédula de identificación personal. Ahora existe el DNI, que en realidad va más allá del nombre libreta electoral. Y esta división funcional del poder no termina acá. Recuerden que el derecho constitucional es un derecho dinámico, es un derecho que va cambiando conforme las circunstancias políticas de un país, sociales, van también cambiando y nacen ante nuevos desafíos. Acuérdense, por ejemplo, que los derechos fundamentales no nacen porque un Congreso se puso de acuerdo y estableció una constitución o porque hubo un referéndum. Son producto en muchos casos de luchas sociales o de nuevos fenómenos que se presentan y que afectan los derechos del individuo. Pongo dos ejemplos. El tema del acceso a la información pública. Dos, el tema de la protección de los datos personales. La pregunta es, frente a estos dos tipos de derechos que nacen como consecuencia, en el primer caso, de la idea de un mejor control del poder, tener acceso a la información pública del Estado. En el segundo caso, que el individuo controle toda aquella información que sobre su persona están en diversos archivos que corren a una velocidad increíble con ocasión de los recursos informáticos y que por esa exposición puede haber afectado muchos derechos, su identidad, su honor, su intimidad, etc. Pero la pregunta es, con relación a este tema de la división funcional, ¿por qué no existe una autoridad autónoma que regule acceso a la información pública? ¿Por qué no existe una autoridad autónoma que regule protección de datos personales? En la actualidad muchas personas apoyan esto y existen incluso autoridades autónomas en materia, por ejemplo, de acceso a la información pública en México, y también hay otros casos de datos personales, pero la pregunta es, ¿y en el Perú por qué no? No existe una autoridad nacional sobre el tema de acceso a la información pública, y el tema de los datos personales lo ve el Ministerio de Justicia actualmente, una de sus direcciones. ¿Por qué no ir hacia órganos autónomos que incluso esa autonomía esté garantizada por una reforma constitucional? ¿Es bueno? ¿Es malo? Mi opinión personal es que siempre será bueno dividir funcionalmente el poder político, porque la historia de la humanidad lo dice, y nuestra historia peor aún, la acumulación de poder siempre trae arbitrariedad. Y eso no quiere decir que el Estado deje de ser eficiente, ¿no? Estamos hablando de, no de quebrar el Estado en pedacitos, sino de que frente a nuevos fenómenos que aparecen de gran magnitud en la sociedad, o de gran importancia en la sociedad, se tenga que contar con determinadas garantías institucionales. Utilizo el término garantía institucional desde un punto de vista literal, o sea, que haya una institución que garantice, no me refiero a ese término del derecho constitucional clásico, garantía institucional,
constitucional, pero estas instituciones, por ejemplo, podrían, ¿por qué no?, ser nuevos órganos constitucionales autónomos en una próxima reforma constitucional. Y finalmente la división territorial. Otro gran problema en el Perú, porque ha fracasado dos veces. Fracasó en los 80, la regionalización, fracasó en la primera década de este siglo, luego del retorno a la democracia. Como ustedes saben, nosotros tenemos un Estado unitario y descentralizado. La idea que está detrás es que haya varios núcleos de ejercicio del poder político a nivel de todo el territorio. ¿No? Que no haya un solo centro, sino que haya muchos centros de ejercicio del poder, pero en determinados asuntos, obviamente. Hay asuntos como las relaciones exteriores, como la seguridad nacional, como el orden interno, como la justicia, en los cuales los gobiernos subnacionales no tienen competencias sino el gobierno nacional. Tenemos gobiernos subnacionales regionales, locales, los que a su vez son provinciales y distritales. Algunos señalan, por ejemplo, que los distritales no deberían existir, porque eso genera que la prestación de los servicios que tienen que dar, por ejemplo, la municipalidad, como es su rol, no se dan adecuadamente cuando hay una atomización de ejercicio de funciones del poder municipal y, por ejemplo, no se puede tomar grandes decisiones de envergadura en temas, por ejemplo, de saneamiento, en temas de transporte, ¿no? Es un debate. Pero esta división territorial también es propia de una democracia del siglo XXI. Ahora, hay diferentes modelos. En algunos casos tenemos estados federales, en otros casos tenemos modelos que están a medio camino entre un estado unitario y federal, como es el estado regional, en el caso de España, con las comunidades autónomas. Y la característica entonces de estos gobiernos subnacionales es que tienen esta autonomía en materia política, económica y administrativa. En la historia constitucional peruana han habido más fracasos de esa descentralización, ¿no? Por ejemplo, en la época del primer gobierno de Pablo del siglo XIX, se descentraliza la organización del sistema educativo, pero para finales de siglo, los mismos, otros civilistas obviamente, la siguiente generación, empiezan a cuestionar esta descentralización educativa porque no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque las municipalidades no eran democráticas en esa época. No tenían el suficiente poder para poder imponerse a gobiernos locales de sus circunscripciones. Y por lo tanto los objetivos de gobierno en materia de educación no se cumplían. Y hubo un debate a inicio del siglo XX para volver a centralizar la prestación del servicio educativo, que no tuvo éxito, ¿no? Entonces estamos en realidad en una historia de algunos éxitos quizás, pero también muchos fracasos. Y esto nos debe permitir volver a pensar de pronto sobre cómo mejorar esa división territorial. ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso este año? Bueno, básicamente cambiarle de nombre, por ejemplo, a los presidentes regionales y llamarlos gobernadores y establecer su nueva elección. La pregunta es, ¿esto es suficiente? Obviamente que no. Es un debate abierto que todavía continúa. Pasamos ya al tema de la forma de gobierno de la Constitución peruana. Cuando hablamos de forma de gobierno, recordemos, en la literatura de Derecho Constitucional, estamos hablando de, concretamente, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cómo se diseñan las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo y qué relación hay entre ellas, forma de gobierno. Muy bien, yo quería citar este texto que me parece muy interesante. Bueno, muchos de ustedes saben ciertamente quién fue Enrique Chitino Soto, fue constitucionalista peruano, político peruano, al margen de que estemos de acuerdo o no con el desempeño político que tuvo, o de las cosas que ha escrito. Hay una obra de él de 1968, que en realidad es de 1966. Es un ensayo largo de él sobre la naturaleza presidencial por habitar en nuestro sistema de gobierno,
que ganó un premio en 1966 y se publicó en 1968. Este premio fue dado por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Personalmente creo que este texto debe ser considerado entre los textos clásicos del derecho constitucional peruano del siglo XX. Es una muy buena obra. Como les digo, quizás cuestionemos algunas obras posteriores que tuvo, pero esta obra me parece fundamental. Y como fue escrita en el año 66, estamos hablando de reflexiones que tienen casi 50 años, 49. He querido transcribir sin ánimo de hacer tediosa esta exposición, un par de párrafos, pero me parece importante. La reflexión que da en estos párrafos. Dice, a ningún país asiste la obligación de tener un régimen presidencialista de gobierno, exactamente como el de los Estados Unidos, o un régimen parlamentarista exactamente como el de la Gran Bretaña. Un país debe tener simplemente el régimen que le conviene, donde estén a salvo los derechos de la persona humana y que repose su tradición y facilite el progreso de sus aspiraciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saco de estas reflexiones? ¿El derecho constitucional comparado es importante para diseñar nuestro propio sistema constitucional? Sí. Pero tiene que ser una recepción crítica a la hora de hacer el diseño. Desde el punto de vista académico, yo puedo hacer un curso de posgrado donde solamente trata el sistema constitucional británico o francés. Está muy bien. Pero desde el punto de vista del ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder político, a la hora de diseñar un sistema constitucional, no podemos hacer un mero cálculo. Si una institución funcionó bien en un país, esa institución no necesariamente va a funcionar bien en otro país. Y esto es un poco la primera reflexión de Chirino Soto en ese primer párrafo que he extraído. Y en el segundo párrafo, es muy importante rescatar esto, que un país tiene que tener un régimen que le conviene. ¿Qué quiere decir esto? Un régimen que se piense en función de la realidad sociopolítica del país, donde estén a salvo los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque este paradigma de los derechos fundamentales, por lo menos por los países de Occidente, es universal. Desde hace más de 50 años, los tratados de derechos humanos están ahí, y que repose en su tradición y facilite el progreso de sus aspiraciones. ¿No? Nosotros como sociedad, en teoría por lo menos, tenemos una serie de aspiraciones que se plasman en la Constitución, o deberían plasmarse en la Constitución. Y el rescate de la tradición yo lo entendería como rescatar del pasado aquellas instituciones que pueden servir en la actualidad, en el siglo XXI. Obviamente hay instituciones jurídico-políticas que ya no podemos rescatar del pasado, ¿no? Sobre todo porque estamos en un proceso en el cual se han reconocido derechos, el Estado cuenta con más mecanismos de control, etc. Entonces, regresar a la tradición no debe entenderse en el sentido de regresar a aquellos diseños que son contrarios al paradigma actual de un Estado democrático. ¿Muy bien? Entonces, una reflexión importante de recordar: cada país tiene su propia historia constitucional. Lo que les decía en un inicio, nosotros no podemos importar modelos que en otros países han sido exitosos. La pregunta es ¿por qué no han sido? La respuesta es porque se han ido decantando a lo largo del tiempo y han ido dejando de lado lo que no funciona y manteniendo lo que sí funciona, y tiene que ver también con la forma como una sociedad determinada ha evolucionado. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene una constitución flexible, no tiene una constitución rígida, codificada, y que tenga mecanismos gravosos de reforma constitucional. Simple y llanamente la Constitución está en leyes del Congreso, perdón, del Parlamento, en este caso, leyes del Parlamento, y en convenciones. Cuando se dice que la Constitución de Gran Bretaña no es escrita, no es exactamente cierto. La Constitución de Gran Bretaña está compuesta por leyes del Parlamento, está compuesta también por convenciones, por costumbres. Por ejemplo, una última ley dada en el 2005 ha creado una Corte Suprema plenamente autónoma en Inglaterra. Antes, los lords que formaban parte de la Corte Suprema eran miembros de la Cámara de los Lords.
Eso ha cambiado. La Corte Suprema de Inglaterra actualmente es un órgano plenamente autónomo y ese cambio se dio por una ley del 2005. Pero lo segundo, hay un jefe, bueno, una jefa de Estado hasta ahora que ya le ganó a la reina Victoria en el periodo de reinado, Isabel II. Hay una monarquía constitucional. A nosotros nos parece raro, por ejemplo, que en el discurso que la reina da en la apertura del Parlamento, ella dice: mi gobierno ha hecho tal cosa, mi gobierno ha hecho tal otra, mi gobierno hará tal cosa. Eso es mentira, ella no hace nada. El que hace es el gobierno, es el grupo mayoritario del Parlamento que paga el gobierno. Incluso el discurso se lo hace el primer ministro. Un sistema electoral uninominal, llamado en inglés first past the post. ¿Por qué? Porque hay tantos distritos electorales como número de escaños en el Parlamento y gana el que tiene más votos. No es necesario tener el 50% más uno. Es una mayoría que se puede conseguir en cada circunscripción con una votación menor al 50%, siempre que tú hayas sido el candidato que obtuvo más votos. ¿Se podría aplicar esto en el Perú? Es complicado, más aún si tenemos un sistema de partidos políticos muy débil. Bueno, la mayoría parlamentaria es el gobierno, ya lo sabemos, hay un bicameralismo formal, pero que en realidad es un cuasi cameralismo en la práctica, porque la Cámara de los Lords con el tiempo ha perdido muchas atribuciones. En la actualidad únicamente revisa leyes, pero tiene un plazo para hacerlo, y si no lo hacen, la Cámara de los Comunes finalmente es la que hace que la ley se promulgue, entre vigencia, etc. Y el gobierno responde políticamente frente al Parlamento. Y un último fenómeno, que solo lo menciono, es que la pregunta es si van camino al federalismo, con las intenciones independentistas de Escocia. Y el hecho fue que en Gales, en Escocia y en Irlanda del Norte haya parlamentos propios en la zona. Y donde el sistema electoral, dicho sea de paso, es proporcional, no es uninominal. Estados Unidos igual, vamos a avanzar un poco más rápido. Tiene una constitución rígida, escrita, codificada, pero el presidente es elegido por voto indirecto. Eso es algo muy, muy peculiar de los Estados Unidos. Nosotros sí teníamos voto indirecto en el siglo XIX, donde había incluso 2 o hasta 3 colegios electorales que se formaban. En la actualidad nosotros elegimos directamente al presidente de la República. Es un sistema que para nosotros es bastante raro. Y es más, me atrevería a decir que para nosotros es un sistema poco democrático. Pero es parte de su tradición, está enraizado en su tradición, y como el sistema de reforma constitucional de Estados Unidos es muy gravoso, yo veo difícil que eso cambie, por lo menos en la actualidad. Y también una división clara entre Ejecutivo y Legislativo. El Ejecutivo no responde políticamente al Congreso, salvo en el caso del impeachment, el juicio político, que dicho sea de paso, es una institución en desuso en la actualidad. Y finalmente el Senado tiene una intervención en la ratificación de los cargos del Ejecutivo del Gobierno Federal. También es ahora bastante infrecuente que el Senado balotee a algún funcionario federal que tiene que ser ratificado en ese instante. Y finalmente Francia, ¿no? Que es la tercera clásica tradición que nosotros siempre aprendemos en las facultades de Derecho, ¿no? Una constitución rígida y codificada, pero acá la figura del presidente de la constitución vigente del año 1958 se fortalece, o se fortaleció en esa época hasta la actualidad, con el voto directo, porque Francia, desde la Tercera República en adelante, era una democracia estable por ese parlamentarismo demasiado atomizado que existía y que siguió también durante la Segunda Guerra Mundial, y que trajo como consecuencia que se tuviera que reforzar el poder del presidente, y una de estas formas era por el voto directo. La institución del balotaje, la segunda vuelta, que sí la hemos incorporado nosotros. El balotaje también como una forma de dar una mayor legitimidad
a la figura presidencial, 50% más uno de los votos. Pero un ejecutivo de alguna manera dividido funcionalmente, en la medida que también hay un primer ministro que es el que dirige en realidad la acción del gobierno. Y es el gobierno el que es responsable del Parlamento francés, concretamente ante la Cámara Baja. Entonces, ¿debemos rediseñar nuestra forma de gobierno? Sí, urgen reformas constitucionales, pero la idea no es ir a buscar el país que haya sido más exitoso en su diseño constitucional que replicarlo. Eso no. Pero sí es importante rediseñar nuestra forma de gobierno. ¿Urgen reformas constitucionales? Sí. Lamentablemente ya lo que queda de este gobierno no se va a dar por lo que podemos apreciar. Lo que he hecho ahora es hacer una selección de lo que creo que sería importante resaltar, porque los temas pueden ser muchos. Recuerden que esta disertación trata de un tema muy amplio, pero hay una cuestión que es importante, y el problema es que necesitamos grupos políticos que tengan una visión de futuro del país, que se sacrifiquen ellos mismos de pronto, con reformas que los afecten, pero que estas reformas lo vean desde una perspectiva histórica, una perspectiva de afianzamiento de la democracia, y no que respondan a intereses partidarios o el de su líder político. Por ejemplo, ¿habrá la suficiente perspectiva histórica? ¿Habrá la suficiente, no sé, existencia de valores republicanos en los parlamentarios para poder hacer una modificación como esta, flexibilizada el rígido esquema de responsabilidad del presidente de la República actualmente? Si nosotros vamos al artículo 107 de la Constitución, vamos a ver que el presidente está muy limitado durante su periodo de gobierno. El 117 dice que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, disolver el Congreso y un par de cosas más al final. Pero es bastante acotado. ¿Por qué el presidente no puede ser sometido a una acusación constitucional por delitos de función como son sometidos el resto de altos funcionarios públicos? ¿Por qué entender o por qué explicar la facultad constitucional de las gracias presidenciales, no como muchos analistas políticos, constitucionalistas, etcétera, salen en los medios, cuando hablan de las gracias presidenciales, incluso periodistas, hacen una descripción como si estuvieran describiendo la facultad de un rey europeo del siglo XVIII, ¿no? El presidente puede imputar a quien le dé la gana porque es una facultad que no tiene control. Bueno, en una democracia del siglo XXI esta afirmación es incorrecta. Si estamos hablando de un poder, este poder tiene que tener límites, ¿no? Un periodista que es bastante conflictivo y que le gusta gritar, que se parece al Gordo Casareto, dijo ayer o anteayer en su programa de radio que si al presidente, si le da la gana, puede indultar al más importante terrorista del país o puede indultar al más conocido raquetero. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido afectadas por esos derechos, que su derecho a la justicia se ve absoluta y totalmente vulnerado. Entonces, ¿por qué las gracias presidenciales no pueden tener límites? ¿Debemos eliminar o no debemos eliminar el balotaje? Simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este es un tema muy interesante porque muchos dicen que la elección presidencial jala a la parlamentaria, de que en realidad la población no le toma mucha importancia a lo que elige el Parlamento porque lo importante es saber quién va a ser el presidente. Y esto puede tener bastante sentido. Entonces algunos dicen que no haya simultaneidad, o sea, que no se den en el mismo momento las elecciones parlamentarias y presidenciales. Algunos, por ejemplo, han postulado que las elecciones parlamentarias deberían darse en la segunda vuelta presidencial, sí, pero bien, o en todo caso posteriormente a la elección presidencial.
El rediseño de las facultades extraordinarias en materia económica y financiera, el tema de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia, en muchos casos, y esto es fácilmente comprobable, se han emitido por poderes ejecutivos de diversos gobiernos con una vocación de permanencia, con las leyes del Congreso. Estas facultades tienen que tener un límite, yo creo que sí, tienen que ser revisadas. Tiene que haber algunas normas que establezcan más claramente los supuestos y establezcan límites temporales a la vigencia de este tipo de normas. La restitución del Senado es otro gran tema. Rediseñar la forma de gobierno, desde mi punto de vista, pasa también por rescatar la importancia de una institución como el Senado. Por varios motivos que son los que he puesto ahí en la presentación, en la lámina, perdón. Pero sobre todo porque yo creo que, además de una representación por el número de población, debería haber una representación regional paritaria donde cada región tenga, así como por ejemplo en los Estados Unidos, hay 100 senadores porque hay 50 estados, hay 2 senadores por estado, también debería haber una representación paritaria a nivel regional, más allá de la representación por la densidad de la población. Eso equilibra un poco el hecho de que Lima tenga 30 y tantos, 35, 36 congresistas y Madre de Dios tenga 1 o 2. En el Senado, Madre de Dios tendría 2 senadores, al igual que Lima. O decidir sobre la Constitución Constitucional, eso es lo que voy a ver a continuación. O que también sea un lugar donde se vea de una manera más clara el tema de elección, designación o ratificación de altos funcionarios públicos. Acuérdense cuánto tiempo se ha demorado la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Acuérdense que todavía no se elige al defensor del pueblo. El actual defensor del pueblo, que es una persona a quien conozco y creo que es una persona muy honorable. No sé si ya cumplió 5 años de mandato, pero es un interinato demasiado largo y la culpa de todo la tiene el Congreso, porque no hay mecanismos para poder establecer una elección que no sea tan engorrosa. Y este sí es un asunto que yo particularmente he descansado en alguna reflexión un poco más profunda, porque el juicio político que actualmente existe en la Constitución, artículos 99 y 100, es un absoluto despropósito. Fue creado en el Congreso Constituyente del año 23 simple y llanamente para que no se repita la experiencia de la acusación constitucional contra Alan García a finales de su primer gobierno. Al respecto recomiendo mucho el libro sobre el caso García de Pedro Cateriano, el actual primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Es una crónica muy detallada sobre el tema, pero la idea es que este juicio político nace para que no se repita una situación como esa. Pero al querer enmendar ese problema, se ha creado una institución híbrida que en realidad más está sirviendo para enfrentamientos entre grupos políticos que para el propósito para el cual supuestamente se creó, que fue sancionar infracciones a la Constitución y dar el pase al Poder Judicial para que evalúe eventuales delitos de ejecución de actos funcionarios públicos. Y este es un tema capital. Ustedes han escuchado la frase infracción constitucional. Pero la infracción constitucional es un zombie del siglo XIX, como lo he puesto aquí. ¿Por qué? Porque la infracción constitucional en realidad es un elemento que se refiere a un control político que heredamos de la Constitución de Cádiz de 1812 y que estuvo vigente hasta 1874 en el Perú. Pero lamentablemente en las atribuciones del Congreso se repitió sin mayor reflexión el artículo que dice velar por el cumplimiento de la Constitución de las leyes, hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Pero la infracción constitucional en realidad en la actualidad ni siquiera está tipificada. Y cuando nosotros decimos fulanito violó el artículo 100 de la Constitución por tal motivo, estamos creo hablando sin mayor consistencia. Mi propuesta es que la infracción constitucional tiene que desaparecer. Tenemos que regresar al proceso de acusación constitucional que hemos tenido hasta antes del 93, donde ante una presunta comisión de delito de función se suspende al funcionario y se da paso al Poder Judicial para que haga lo suyo.
Si nosotros leemos los artículos 99 y 100, vamos a ver que el Ministerio Público y la Corte Suprema pierden autonomía, porque el fiscal está obligado a denunciar y el juez supremo que ve la causa está obligado a la instrucción. ¿De qué independencia hablamos? ¿De qué autonomía hablamos? Y obviamente eliminar sanciones parlamentarias, ¿no? Inhabilitación por 10 años, por ejemplo, más que todo puede ser una herramienta para atacar al enemigo político y una herramienta que tenga que ver con un adecuado ejercicio de una función pública. Recordemos que en Estados Unidos el impeachment existe formalmente, pero es una institución en desuso. Clinton casi fue sometido a impeachment por el affair de Mónica Lewinsky, pero no prosperó. Es una institución que debe cambiarse. Tenemos otros temas más. No sé de cuánto tiempo dispongo. No sé si alguien me lo podría decir, por favor. Doctor, contamos todavía con unos 10 minutos, 15 minutos más. Ya, excelente. Me voy a ceñir al tiempo entonces. Luego, recordando también a Chile, nosotros decía que la Constitución del 93 es la Constitución que más acerca al Perú al parlamentarismo. Y es verdad, pero la pregunta es, ¿por qué haber introducido instituciones parlamentarias? ¿Cómo han sido desarrolladas? ¿Vale la pena mantenernos o no? Por ejemplo, el voto de investidura. ¿De qué vale dar un voto de investidura a un nuevo gabinete? No basta con hacer un control cuando el gabinete desarrolle sus funciones y controlar ya cuestiones concretas que el gabinete desarrolle. ¿Por qué pronunciarse sobre una política de gobierno, por ejemplo? Por esto también podríamos agregar por qué estación de preguntas. No basta con hacer la invitación a informar a un ministro. ¿Por qué ser obsesionados en poder importar instituciones cuando lo que tenemos que analizar es si las instituciones realmente funcionan o no? ¿O por qué? Por ejemplo, también otro tema de actualidad, comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras que ustedes conocen, que se han ido desarrollando, pregúntense ustedes como abogados y abogadas hasta qué punto han servido a la función de control del ejercicio del poder, o ha sido más que nada una herramienta de enfrentamiento entre grupos políticos. Debe haber restricciones. Por ejemplo, si se abre ya una investigación en fiscalía o un proceso judicial, ¿deberían continuar las comisiones investigadoras? Queda clara la fundamentación de una comisión investigadora. Los representantes del pueblo tienen la posibilidad de investigar sobre cualquier tema de interés público. Eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto esto puede entorpecer una solución justa? Una solución donde realmente un especialista en derecho, que es el juez, pueda evaluar con argumentos jurídicos si ha habido, por ejemplo, o no delitos de función. Recordemos que aquí hay también muchas cuestiones mediáticas. Las investigaciones fiscales y judiciales, bueno, lo vemos que en algún momento son reservadas, no tienen tanta luz en los medios de comunicación. Sin embargo, el día a día de las comisiones investigadoras sí sale en los medios de comunicación. Y la ciudadanía a veces tiene una apreciación equivocada de la función de esa comisión. Creen que la persona sometida a esa comisión está siendo de alguna manera juzgada y que lo que decida la comisión va a ser vinculante para condenar o absolver a la persona que está sometida a investigación. Y ni qué hablar de las fugas de información que podemos encontrar en las comisiones investigadoras, algunas que tienen que haber tenido que ver con aspectos íntimos o incluso chismes, lo cual degrada esta institución de las comisiones investigadoras. Entonces, en principio, los representantes del pueblo pueden investigar asuntos de interés público. La pregunta es sí, la respuesta es sí, pero el tema es cómo vamos a modular esta restricción, ¿no? De pronto yo
podría ser favorable al hecho de que si el Poder Judicial o el Ministerio Público están desarrollando investigaciones, pues el Congreso simplemente debería abstenerse de realizar. Por ejemplo, el estatuto parlamentario, ¿no? La calidad de la representación es otro gran tema que nos preocupa. No entendamos calidad por nivel de estudios o nivel cultural, por un tema de igualdad política. No podría poner como requisitos que un congresista, por ejemplo, tenga título de magíster o de doctor, porque además la historia también nos confirma que la corrupción se da entre las más altas esferas sociales, de gente que estudió en buenos colegios o que tiene 50 doctorados. El tema no va por ahí, el tema de la calidad de la representación tiene que ver, lo primero con los partidos políticos y sus formas de elección, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo en el caso concreto del estatuto del parlamentario, la irrenunciabilidad del mandato es una institución del pasado que creo que no tiene cabida en la actualidad, ¿cierto? Y más aún si nosotros fortalecemos a los partidos políticos, pues si renuncia un congresista podrá ser fácilmente reemplazado por el accesitario de su propio partido. O la inmunidad parlamentaria, en el caso de delitos comunes, ¿cierto? Si nosotros tenemos un poder judicial, un ministerio público, que realice su trabajo con mayor autonomía, aplicando criterios de justicia y que esté fortalecido, no vamos a tener estas hipótesis pues, de hace 200 años donde yo le doy inmunidad al congresista porque el Poder Ejecutivo puede inventarse cualquier delito y que con la intención de querer meterlo a la cárcel, ¿no? En algunos casos podría ser, pero hemos visto otros en el día a día de estos últimos 25 años en el Perú, de que hay muchos congresistas que cometen delitos comunes y hay otros a los que les han encontrado incluso condenas que han estado bien escondidas luego que han postulado y han ganado. Entonces, este es otro gran tema. Pero les pido por favor ver estos temas nuevamente con la reflexión que les di al inicio. ¿Hasta qué punto la clase política está dispuesta a hacer los cambios? ¿Hasta qué punto van a tener capacidad de renuncia? Por eso es tener capacidad de renuncia. Pensar en fortalecer el sistema, la institución, incluso a pesar de que ellos puedan verse perjudicados personalmente. Y acá viene el pero. Hasta ahora les he hablado de varias posibilidades. Los diseños son infinitos en realidad, pero hay un pero. Siempre hay un pero. Ninguna implementación de un diseño, de una forma de gobierno, una reforma constitucional, por ejemplo, podrá ser exitosa si no descansa también en una reforma del sistema electoral y de los partidos políticos. Veamos este esquema. No debemos perder la perspectiva de este esquema. En las facultades de Derecho tradicionalmente hemos estudiado en los cursos de Derecho Constitucional no la forma de gobierno, no las relaciones ejecutivo-parlamento, empezando desde el derecho constitucional comparable, luego aterrizando en el sistema constitucional, y ahí acabó la cosa. Esto no funciona si no tenemos un sistema electoral y un sistema de partidos que estén en sintonía. Tener un buen sistema de partidos y un buen sistema electoral a nivel de normas, de instituciones, mejora la calidad de la representación. Por lo tanto, mejora el Congreso y también mejora la participación de los candidatos que van a llegar a la presidencia de la República. He tomado algunas cosas de acuerdo a la importancia que creo que deberían tener, pero esto ya ustedes lo conocen de la realidad política cotidiana de los últimos meses, ¿no? Esta es una gran vocación de renuncia hay que tener para eso. Eliminar el voto preferencial, porque el voto preferencial debilita a los partidos políticos, hay una competencia interna y va a ganar en realidad el que tenga más recursos, que pueda poner más comerciales en la televisión o pueda hacer mayores campañas a la población, porque lamentablemente ya no estamos en una época en la cual habían grandes mítines de grandes oradores como allá en la Torre, ¿no? De pronto en la Plaza San Martín, ¿no? Ahora estamos en una época en la cual los medios de comunicación son muy importantes para una campaña política. La idea es
que no hay una competencia interna y sobre todo que también hay problemas de lealtad, ¿no? De aquellos candidatos que tienen más recursos y van a tener una posición más privilegiada en un grupo político. Pero esto tiene su contraparte: profundizar los procesos democráticos de los partidos políticos. De nada vale que yo establezca en la ley electoral una lista cerrada si no hay democracia interna en los partidos, si hay cúpulas que se agarran los primeros puestos, si no hay de pronto también una perspectiva de género en la asignación de escaños, o en algunas circunscripciones dan algunos escaños a algunas minorías de pueblos originarios, ¿no? Que una entidad estatal neutra, en principio como la OMPE, lleve adelante los procesos electorales, que los partidos políticos tengan requisitos un poco más exigentes para poder constituirse. Luego ya hemos hablado de simultaneidad de elecciones de entidades parlamentarias, la vacancia del cargo parlamentario por denuncia de una educación política. ¿Quién va a querer plantear eso? No. Si tenemos partidos políticos sólidos y organizados, y un congresista se va del partido, tiene todo el derecho a irse porque de repente ya no comparte su ideología o ha visto cosas raras en el partido, pero su vacante pasa a otro partido. Es una posición personal, no digo que esté bien o mal. Alguien de la audiencia probablemente no esté de acuerdo conmigo y eso es totalmente válido. El financiamiento público de los partidos políticos, plata del Estado de los partidos políticos, es un gran debate. Evita esto. El ingreso de plata sucia, privada de los partidos, es algo que hay que probar. O sea, siempre un diseño se prueba en la práctica. O sea, abstractamente no les puedo dar una respuesta en el caso del país, pero es una opción que puede ser interesante. Mayor control y transparencia de los aportes partidarios, otro tema de actualidad. La plata para el partido político es para el partido político, no es para el político. Eso tiene, o la política, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar claro. Mecanismos de accountability, de transparencia y de control del uso de los recursos y eventual relación de ellos con actividades delictivas, narcotráfico, por ejemplo. Evitar que nos convirtamos en una narcorepública. O acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación. Solamente tienen acceso a la franja electoral dada por el Estado y no puede haber publicidad privada. ¿Es eso dable? ¿Afecta la libertad de expresión? Lo debate bien. Mis reflexiones finales respecto de todo lo que hemos hablado. Estamos en un momento de crisis institucional, no tengo que explicar por qué, pero la reforma del diseño constitucional de la organización del poder político es necesaria por ello. De manera especial, lo que hemos hablado, el tema de la forma de gobierno, que acuérdense, no abarca sobre el diseño constitucional, tiene que ver también con reforma del sistema electoral y de partidos. Esta reforma no creo que se haga ahora, Dios quiera que se haga en el siguiente gobierno, ojalá. Pero un tema muy importante entonces, no hagamos un ejercicio de derecho constitucional comparado en abstracto. La reforma tiene que tomar en cuenta nuestra historia político-constitucional. Pero concretamente creo que hay un punto de quiebre, los últimos 25 años. Yo tengo 43 años, me acuerdo de los 80s, y para mí hay un claro punto de quiebre entre los 80s y los 90s. Al margen de los juicios de valor sobre los gobiernos que se sucedieron, el hecho concreto es que hay un quiebre institucional, hay un cambio en realidad, digamos, en nuestra vida político, constitucional o política, si quieren, del año 90 en adelante. Entonces, veamos esa experiencia política a la hora de hacer formulaciones. Creo que es muy importante, los últimos 25 años. Bueno, y finalmente lo que ya he dicho hasta la saciedad, y tiene que ver con el último gráfico, no basta la reforma de los artículos constitucionales sobre el ejecutivo legislativo, debe también reformarse el sistema electoral y el sistema de partidos. Eso es un paquete, es un combo, por llamarlo de alguna manera. Si eso no va de manera conjunta, de nada vale hacer meras reformas al diseño constitucional. Bueno, les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien formular. Bien, le brindamos un fuerte aplauso al doctor Daniel Soria.